Dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y pensaba yo, digo, Dios mío, pero hasta ahora no he visto una historia que comience anunciando la muerte de alguien. Casi siempre cuando nació fulano o cuando, ¿verdad? Y así. Pero esta lectura en el año que murió el rey Usías. Y pensaba yo cuando este hombre habló esto, ¿verdad? Isaías, digo, wow, este rey Usías debió ser alguien muy importante para él. Quizás dependía de él, quizás se identificaba con él en tantas cosas. Y analizaba yo y pensaba, ¿verdad? Soy la hija número 11 de 12. Soy la número 11 de mi mamá y mi papá. Somos dos hermanos de padre y madre, ya, ¿verdad? Hay algunos que han partido con el Señor, al igual que mis padres. Mi mamá, pues, el Señor la llamó en el 2018. Y después de unos meses, entré un tiempecito, ¿verdad? Estuve un tiempecito como que la depresión me quería arropar. Hasta un día que me encontré con esta palabra. Y empecé a tener una experiencia maravillosa con el Señor y con el Espíritu Santo. Y sentí, ¿verdad?, que Dios me hablaba con esta palabra. De cómo este hombre, Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y fíjate, no es que yo no había tenido experiencia antes con el Señor ni con el Espíritu Santo, antes que mi mamá partiera, pero después que ella partió, sabes, mi mamá muy especial, una persona muy especial. Orábamos juntas, uh, nuestro tiempo de culto familiar, el altar familiar, juntos y todo. Ella me aconsejaba, ella, ¿verdad? Si me veía triste, ¿qué te pasa, mi hija? Vamos a orar. Y bueno, una amiga, más que una madre, ¿verdad? Una amiga. Y fue una separación fuerte, muy dura, porque tuvimos en la nación, ¿verdad? En esta nación de los Estados Unidos estuvimos viviendo juntas por alrededor de casi 21 años, juntas en la misma casa, ¿verdad? Ella vivía conmigo, con mi esposo y con mis hijas. Y para todos lados me gustaba llevármela, no me gustaba dejarla sola. Bueno, fue algo tan hermoso que el Señor me permitió vivir con mi mamá aquí en este país. Y ella se gozaba, se ilusionaba cuando me veía dar la palabra, cuando compartíamos en las células, ¿verdad? En los hogares, en el culto de los hogares. Cuando ella veía que yo tenía que participar en algo del Señor, pues ella se gozaba, ella lo vivía y yo lo podía notar, esa felicidad que había en ella. Y, ¿verdad? En nuestras madrugadas nos levantábamos, intercedíamos juntas, pero llegó el día que el Señor dijo, bueno, ya, ella tiene que partir y ya tú quedarás. Lo que has aprendido, entonces tú lo tienes que seguir ahora tú sola. Y fue muy difícil para mí, claro que sí, fue difícil, pero el Señor me ayudó y lo pude superar. Y tuve una experiencia maravillosa porque el Señor como que me iba fortaleciendo con todo lo que yo había aprendido en todos esos tiempos. Y cuando leí bien esta palabra y la repetía, uno lo escucha, uno lo canta y todo esto. Pero cuando tú dices, wow, Isaías dice que vio al Señor en el año que murió el rey Usías. Y en ese año, mis amados, yo me siento como que he sido como la mariposa, que era un gusanito y tuvo que pasar el proceso hasta que saliera lo que después es la mariposa. Entonces yo me sentí que fue así. Yo estaba como en un capullo todavía y tenía que pasar ese proceso para explotar lo que hoy, ¿verdad? Ustedes pueden ver en mi persona.
Y le doy la honra y la gloria al Señor. Porque este hombre, ¿verdad? Isaías, yo puedo ver como que él como que dependía de él, dependía del rey Usías, quizás, ¿verdad? Su alimento, quizás a su estatus, quizás para moverse, para hacer algo, él dependía de este rey. Hasta que tuvo que enfrentar la vida por sí solo, después que murió el rey Usías. Y lo comparo mucho, ¿verdad?, con lo que me ha sucedido a mí. Y yo pudiera decir, en el año que mi mamá murió, ¿verdad? Que casi nunca digo que murió, digo que partió con el Señor, empezó a vivir su verdadera vida. Yo vi al Señor, aleluya. Oh, he tenido una experiencia maravillosa, mi vida ha sido cambiada totalmente. No es que no conocía al Señor, no es que no le servía al Señor, no es que lo hacía por mi mamá, no es que la necesitaba ella, no, no, no. Es que es algo como cuando usted está amamantando un bebé que ya entonces va creciendo y ya tiene que despegarlo, ¿verdad? Dejarlo de amamantar porque ese bebé ya tiene que empezar a comer por sí solo. Y yo me siento que fue así lo que me sucedió. Ya entonces, ya yo tenía que comenzar a caminar por mí sola. Ya yo tenía que empezar a, ¿verdad?, depender no solamente de ella, sino directamente de mi Dios. Ya yo tenía que enfrentar la vida, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo que ella me había dado. Y fue algo maravilloso. Todos los días recuerdo y siempre llegan a mi mente sus consejos, su testimonio. Un testimonio intachable. Unas enseñanzas, de acuerdo a las sagradas escrituras, ¿verdad? Y en ciertas cosas, a veces en la casa estamos y estamos conversando o vamos a comer algo, vamos a preparar y siempre decimos, ¿cómo le gustaba a mamá? Wow, ¿cómo esto me recuerda a mamá? Pero qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos dejar un legado así, cuando podemos, ¿verdad?, instruir a nuestros hijos. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, poder irnos con gozo, como fue ella, con una sonrisa en su rostro. Aleluya. En sus últimos momentos ella solamente levantaba sus brazos y solamente me decía, yo solamente espero cuando el Señor me llame a su presencia. Siempre le preguntaba a mamá, pero el Señor no te ha dicho nada. ¿Cuándo, verdad? Porque yo sé que el Señor le hablaba y ella lo sabía. Ella lo sabía. Y nunca me quiso confirmar, ¿verdad?, el día, quizás para que yo no me preocupara o me entristeciera. Pero ese año vi yo al Señor. Aleluya. Oh, qué encuentro maravilloso, qué presencia poderosa. Comencé a experimentar, aleluya, en esos tiempos, en las madrugadas de oración, que ya no lo hacíamos las dos juntas. Tenía que hacerlo sola, pero con la presencia de nuestro Padre maravilloso, del Espíritu Santo de Dios. Así es que yo espero que quizás, ¿verdad?, tú estés quizás dependiendo de alguien, quizás tus padres, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposo. Pero un día tendrás que hacerlo solo, tendrás que hacerlo sola. Aprende, ¿verdad?, a depender de Dios, a depender de Dios. Y que ese día también tú puedas decir, como dijo Isaías y como digo yo, el día, ¿verdad?, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, aleluya. Ese año que mi mamá partió, yo vi al Señor. Oh, tuve una experiencia maravillosa con él. Y me gusta, ¿verdad?, como sigue leyendo. Aquí dice, por encima de él habían serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mire, fue algo maravilloso que vio este hombre, pero había algo que tenía que suceder, que tenía que ser necesario, que ese rey ya no estuviera. Ese rey tenía que partir, tenía que morir, para que Isaías tuviera esa experiencia maravillosa. Mi mamá tuvo que partir. Mi mamá se tenía ya que ir. El Señor ya la necesitaba ya.
para que yo pudiera tener esa experiencia maravillosa con mi Padre Celestial. Aleluya. Y dice, y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aleluya. Qué maravilloso. Oh, qué lindo, ¿verdad? Hay cosas que tienen que suceder. Quizás te has podido preguntar, quién sabe, ¿verdad? Hay personas que sé y conozco que su esposo han partido a la presencia del Señor. Pero después de ahí se ha visto como una explosión en su vida, en su ministerio. Hijos, padres, cuántas cosas hemos visto. Es necesario que ya quizás la muleta que tenemos ya nos la quiten del lado, para entonces nosotros emprender una vida directamente y direccionada del Espíritu Santo, agarrados del Señor. Así es que prepárate, tú que quizás estás ahí con tu madre mano a mano todos los días y mami, y aquí, ¿verdad? Es hermoso, aprovecha, disfruta a tu mamá, disfruta a tu papá, complácelos, obedécele, ámalos, porque va a llegar el día en que ya no van a estar al lado tuyo. Ya no vas a poder hablar con ellos por teléfono, ya no se van a poder comunicar por la cámara. Y ese día vas a poder experimentar que todo lo que te enseñaron, todos los buenos consejos que te dieron, entonces vas a tener que empezar a demostrarlos y a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que esfuérzate, como el Señor le dijo a Josué. Ya Moisés no está, ya murió. Ahora te toca a ti cruzar el Jordán. Te toca a ti ahora enfrentar y tomar esa tierra que yo te había prometido, que yo se la doy, y vas a ser victorioso. Así es que mira, yo me puedo imaginar también a Josué. Todo lo que le enseñó Moisés. Él estaba, ¿verdad? Quizás un poco triste y desconsolado. Y guay, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero le dice el Señor, un momento, Josué. Ya Moisés no está, ya Moisés partió, ya Moisés murió. Ahora te toca a ti. Ármate de valor, porque ahora te toca a ti cruzar el Jordán. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que te pide el Señor. Aleluya. Porque así como estuvo, ¿verdad? Podemos decir aquí en este tiempo con Isaías, así como estuve con Usías, estaré contigo, Isaías. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Y yo puedo decir, aleluya, y lo he visto, gloria a Cristo para siempre. Que el Señor me ha dicho, así como estuve con tu madre, así estaré contigo. Lo único que tienes que esforzarte y ser valiente, aleluya. Y obedece, camina de acuerdo a mi palabra, dice el Señor, aleluya. Esfuérzate y sé valiente. Camina de acuerdo a la palabra del Señor, que Él no te dejará, Él no te desamparará. Él estará contigo todos los días de tu vida. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Quería compartir ¿verdad? Un testimonio de mi vida, de mi diario vivir, de experiencias maravillosas que me marcan y me animan a continuar y a seguir hacia adelante. Así es que espero que puedas compartirlo con otras personas para que ellos también sean bendecidos y les sirva de fortaleza estas palabras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como siempre, tu hermana y amiga Keila Santel con una palabra de bendición. Gracias por entrar a mi canal, Una Palabra de Bendición. Recuerda suscribirte en mi canal, poner un comentario y darle un like.
lo puedes compartir con otras personas. Y algo importante, dale a la campanita y semanalmente vas a recibir una notificación de mi nuevo video. Dios te bendiga.